Hola, bienvenidos a mi canal de 3 crochet. Hoy vamos a hacer un vestido usando este hilo rainbow de Hobbii, que es 100% algodón, tiene un grosor de 1 y lo vamos a tejer con un gancho de 3 milímetros. Yo les voy a dejar toda la información en la descripción de este tutorial. Hoy vamos a tejer un vestido con puntos múltiplos de 10 más 7, así que vamos a tejer cadenas de 10 en 10 más 7 hasta obtener el ancho que necesitamos. Siempre recomiendo que se tomen las medidas, en este caso del busto o las caderas, porque vamos a hacer un vestido recto. Entonces, para esta talla yo voy a tejer 100 cadenas más 7. Aquí yo les voy a dejar sugerencias de medidas para varias tallas. Para el tutorial van a ser 100 cadenas más 7 y para la muestra voy a hacer 20 cadenas más 7. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado para tejer nuestras cadenitas. Ya tengo las 27 cadenitas para la muestra, pero si estuviera haciendo la talla serían 107 cadenas. Entonces me voy a ir al cuarto punto de cadena, voy a introducir el gancho y ahí voy a hacer un punto alto. Y aquí tengo dos puntos altos porque estas 3 cadenas me cuentan como un punto alto, y vamos a hacer puntos altos sobre cada una de las cadenas por esta primera vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo el último punto alto sobre el último punto de cadena. Ahí vamos a subir con 1, 2 y 3 cadenas que me cuentan como el primer punto alto. Y ahora me voy al siguiente punto alto de la vuelta anterior y voy a hacer un punto alto. Voy a hacer otro punto alto sobre el siguiente punto alto, un cuarto punto alto y un quinto punto alto, porque recordemos que esta cuenta como punto alto. Entonces ahora vamos a separar con 1 y 2 cadenas, tomamos hilo, me voy a saltar este punto y este otro punto, y en el tercer punto alto lo voy a tomar por delante. Tomo el hilo, saco, tomo hilo, saco, tomo hilo y saco, como si estuviéramos haciendo un punto alto regular, solo que lo hemos tomado por delante del punto alto de la vuelta anterior. Ahora vamos a hacer 2 cadenas, nos saltamos 2 puntos y en el tercero punto alto. Y ahora repetimos 5 puntos altos, uno sobre cada punto de la vuelta anterior. Ya tenemos 4, vamos a hacer el quinto. Vamos a separar con 2 cadenas, tomamos hilo, nos saltamos este punto, nos saltamos el siguiente y aquí en el tercero lo tomamos por delante. Tomamos hilo y sacamos, tomamos hilo, sacamos por 2, tomamos hilo y sacamos por 2. Hacemos 2 cadenitas, nos saltamos 1 y 2 puntos y en el tercero vamos a hacer un punto alto. Y vamos a continuar haciendo puntos altos sobre punto alto hasta tener 5 puntos. Tenemos 4, nos toca hacer el último aquí en el último punto. Entonces ahora vamos a subir aquí con 1, 2 y 3 cadenas, tomamos hilo, giramos el trabajo y vamos a hacer punto alto sobre punto alto para finalizar con 5 puntos altos. Siempre vamos a separar con 2 cadenas, tomamos hilo y en esta vuelta tenemos un derecho y un revés. Este sería el revés, entonces por el derecho, para que nos quede siempre al relieve este punto, vamos en esta vuelta a tomar el punto alto que tenemos en relieve, lo vamos a tomar por detrás de esta forma. Tomamos hilo, abrazamos ese punto, sacamos, tomamos hilo, sacamos por 2, tomamos hilo y sacamos por 2. Es la misma que hicimos cuando lo hicimos de este lado, pero ahora el relieve es por detrás. Vamos a hacer 2 cadenas,
nos vamos sobre punto alto y hacemos punto alto sobre punto alto por 5 puntos. Vamos a finalizar aquí el quinto, separamos nuevamente con 2 cadenitas y vamos a hacer este punto igual en relieve pero por detrás, lo vamos a tomar por detrás para seguir la secuencia, que siempre el relieve nos quede por un lado del derecho. Separamos con 2 cadenas, tomamos hilo y vamos a finalizar punto alto sobre punto alto por 5 puntos. Este es el revés y así nos queda por el derecho. Entonces ahora vamos a repetir, vamos a subir con 3 cadenas, tomamos hilo, vamos a continuar haciendo punto alto sobre punto alto. Finalizados los 5 puntos altos, vamos a separar con 2 cadenitas y vamos a hacer este punto alto en relieve por delante. Tomamos el punto alto de esta forma, colocando el gancho por la parte de atrás del punto, tomamos hilo, sacamos, tomamos hilo, sacamos por 2, tomamos hilo y sacamos por 2. Hacemos 2 cadenitas y volvemos a repetir punto alto sobre punto alto. Separo con 2 cadenitas y hago este punto en relieve por delante. Tomando el punto por delante, separo nuevamente con 2 cadenas y volvemos a repetir punto alto sobre punto alto hasta finalizar esta vuelta. Ahora subimos aquí con 3 cadenas, tomamos hilo, giramos el trabajo y vamos a hacer punto alto sobre punto alto por 5 puntos. Separamos con 2 cadenitas y vamos a tomar ahora este punto en relieve pero por detrás. Siempre tenemos que tomar hilo, tomamos hilo, sacamos, tomamos hilo, sacamos por 2 y sacamos por 2. Vamos a repetir 2 cadenas de separación y punto alto sobre punto alto. Separo con 2 cadenas y ahora vamos a tomar este punto en relieve por detrás. Echamos este punto hacia atrás, tomamos y lo sacamos y hacemos un punto alto regularmente, solo que lo tomamos por detrás. 2 cadenas y continuamos esta vuelta haciendo punto alto sobre punto alto por 5 puntos. Ya hemos finalizado esta vuelta y así vamos a continuar alternando una vuelta con relieve por delante y relieve por detrás, pero siempre separando con la misma cantidad de cadenas y colocando la misma cantidad de puntos altos. Esto es lo que vamos a hacer hasta alcanzar el largo que necesitemos cada una, porque lo podemos hacer más largo o más corto, eso va a depender del gusto de cada uno. Cuando lleguemos a la altura deseada, ahí vamos a comenzar a hacerle disminuciones para las sisas. He finalizado mis 86 vueltas para tener 88 centímetros. Para comenzar a hacer las disminuciones tenemos que encontrar el centro de la pieza. Yo tengo 11 vueltas de estas columnas de puntos altos. Voy a dejar 5 a este lado, 5 hacia este otro y voy a ubicar el marcador en el centro de mis 5 puntos altos de la columna del centro. Entonces ahora vamos a comenzar aquí subiendo 2 cadenas y nos vamos a ir al siguiente punto y vamos a hacer un punto alto sin terminar. Ya estas 2 cadenitas me cuentan como un punto alto sin terminar. Tomo hilo y me voy al tercer punto alto y hago otro punto alto sin terminar. Tengo 3 casitas en el gancho y voy a pasar por las 3. De esta forma tenemos la primera disminución y continuamos la secuencia regularmente, punto alto sobre punto alto por 2 puntos. Separamos con 2 cadenas, punto en relieve por delante, 2 cadenas y así hasta llegar al marcador. En realidad nos vamos a encontrar cuando estemos sobre el punto alto en relieve. Estamos llegando al marcador, vamos a hacer el punto alto en relieve, 2 cadenas y aquí vamos a hacer
un punto alto sin terminar sobre el siguiente punto alto, otro punto alto sin terminar, y donde tenemos el marcador vamos a hacer el tercer punto alto sin terminar. Tomamos hilo y pasamos por todos. Ahora vamos a subir aquí con 1, 2 y 3 cadenas. Como tengo que recorrer un tramo grande hasta donde tengo el punto alto de relieve, voy a hacer las 3 cadenitas, pero ahí voy a hacer una disminución. Voy a tomar hilo, voy a tomar el punto en relieve por detrás para seguir la secuencia y hago un punto alto por detrás. De esta forma se nos va inclinando. Hacemos 2 cadenas y continuamos haciendo la secuencia regularmente. Así hasta que nos falten 3 puntos en el otro lado. Ya en este lado hicimos el punto de relieve por detrás. Vamos ahora a separar con 2 cadenas, tomamos hilo y nos vamos sobre el punto alto y hacemos punto alto sin terminar. En el siguiente punto, punto alto sin terminar, y en la disminución aquí tomamos esos 3 puntos y hacemos un punto alto sin terminar, tomamos hilo y pasamos por las 4 gasitas. Ahora subimos con 1 y 2 cadenas, tomamos hilo, giramos el trabajo y ahora nos vamos a ir directamente sobre el punto alto en relieve. Hacemos ahí el punto alto en relieve, hacemos 2 cadenas y continuamos la secuencia hasta que nos falten 3 puntos en el escote. Estamos llegando al escote. Aquí vamos a hacer el último punto alto sin terminar del grupito de los 5. Vamos a tomar hilo y vamos a tomar el punto alto por delante. Tomamos hilo y pasamos por los 3. Subimos con 1 y 2 cadenas, giramos el trabajo y vamos a hacer un punto alto sobre el siguiente punto, pero sin terminar. Otro tercer punto sin terminar. Tomamos hilo y pasamos por los 3. Y ahora vamos a hacer estos 2 puntos altos, uno sobre cada punto de la vuelta anterior para continuar la secuencia. Y vamos así a seguir hasta el final de esta vuelta, hasta que nos falten 3 puntos. Estamos en el escote, hice las 2 cadenitas y ahora voy a hacer punto alto sin terminar, otro punto alto sin terminar y un tercer punto alto sin terminar. Tomo hilo y paso por todos. Ahora vamos a hacer aquí 1, 2 y 3 cadenas porque voy a recorrer este tramo. Giro el trabajo y voy a hacer un punto alto por detrás. Vamos a separar con 2 cadenas y hacemos la secuencia y nos vamos a encontrar al final de esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta, voy a hacer 1, 2 cadenas, voy a tomar este punto en relieve por detrás, voy a hacer un punto en relieve incompleto, voy a tomar hilo y me voy sobre este punto alto y voy a hacer un punto alto sin terminar. Tomo hilo y paso por los 3. Hago 2 cadenitas, giro el trabajo, tomo hilo y me voy a ir aquí sobre este punto alto. Y aquí he hecho otra disminución. Entonces continúo haciendo 4 puntos altos para seguir la secuencia hasta finalizar esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo la disminución. Tengo 2 puntos altos sobre estos puntos y ahora voy a hacer un punto alto sin terminar, otro punto alto sin terminar y un tercer punto alto sin terminar. Tomo hilo y paso por todos, subo con 2 cadenas, giro el trabajo y ahora voy a hacer un punto alto incompleto sobre el segundo punto alto y sobre el tercer punto alto otro punto alto incompleto. Tomo hilo y paso por todos y continúo la secuencia. Ahora nos corresponde el punto en relieve por delante. Vamos a separar con 2 cadenas y vamos a tomar este punto alto, lo vamos a dejar incompleto, el siguiente incompleto y el tercero incompleto.
tomamos hilo y pasamos por todos. Vamos a subir con 1 y 2 cadenas, tomamos hilo, giramos el trabajo y aquí vamos a irnos directamente sobre el punto alto en relieve por detrás, lo tomamos por detrás y vamos a irnos sobre esta disminución y hacemos un punto alto incompleto. Tomo hilo y paso por los 3. De esta forma ya hemos cerrado y hemos logrado especie de un triangulito de este lado. Ya yo corté el hilo, ya no vamos a tejer más en este lado, entonces ahora tenemos que anudar hilo. Aquí les muestro donde tenemos el marcador sobre ese tercer punto alto. Ahí vamos a repetir lo mismo que hicimos en el otro lado. Aquí vamos a subir con 2 cadenas, tomamos hilo, nos vamos sobre el siguiente punto alto y hacemos un punto alto incompleto, un tercer punto alto incompleto, tomamos hilo, separamos con 2 cadenas y hacemos el punto alto en relieve por delante, y así continuamos la secuencia. Como ven, vamos a repetir lo mismo que hemos hecho en este lado de este otro lado, solo que comenzamos desde el centro hacia la sisa, porque aquí habíamos comenzado desde la sisa hacia el centro, y tenemos que tener la misma cantidad de vueltas de disminuciones que tenemos en este lado, en este otro lado, para que nos quede uniforme. Entonces, cuando hayamos terminado este otro lado del frente, nos vamos a encontrar. Aquí les muestro cómo nos ha quedado ya el frente terminado. Tiene la misma cantidad de vueltas de disminuciones en ambos lados para lograr los 2 triángulos iguales. Yo voy a hacer 64 vueltas para la espalda y va a tener un largo de 68 centímetros. Aquí ya yo lo tengo avanzado, ya yo hice la espalda de esta forma, y con esta misma hebrita de hilo vamos a comenzar a cerrar. Vamos a poner las piezas enfrentadas, los frentes hacia adentro y los revés hacia afuera, para cerrar aquí en el costado. En mi caso yo voy a cerrar todo un costado y voy a dejar en el otro lado, voy a cerrar también, pero voy a dejar una abertura de 48 centímetros de abertura aquí en la pierna. Entonces vamos a comenzar a unir. Ya tengo los lados enfrentados y ahora aquí tengo, esta es la medida de los 68 centímetros, que son 64 vueltas. Aquí voy a introducir el gancho de este lado para tomar la gasita con la cual estábamos tejiendo la parte de la espalda, y la voy a pasar por ese punto. Voy a asegurar con una cadena y ahora nos vamos a estar deslizando por cada punto alto 2 veces. Aquí vamos a introducir el gancho de un lado y del otro y nos deslizamos en ese mismo punto alto. Nos vamos a deslizar por segunda vez. Y así vamos a ir tomando punto alto. Aquí nos vamos a deslizar en el siguiente punto alto 2 veces. Disculpen ahí que no puedo ver bien. Y aquí me voy del otro lado y me deslizo por segunda vez. Por cada punto alto 2 veces. Así hasta llegar al marcador que hemos puesto para la abertura. Entonces, cuando hayamos cerrado este lado, vamos a hacer el otro lado. En mi caso yo lo voy a cerrar completo, solo voy a dejar la abertura de este lado. Entonces, cuando hayamos cerrado los 2 lados, nos volvemos a encontrar. Ya he cerrado aquí un lado, dejé la abertura, y en este otro lado lo cerré completo. Aquí les muestro cómo nos quedó el cierre. Entonces ahora vamos a virar el trabajo por el derecho sin cortar el hilo. Tengo el trabajo por el derecho aquí en la unión. Voy a continuar, voy a subir con una cadena, me voy a ir sobre el siguiente punto, el primer punto que tenemos ahí, y nos vamos a deslizar. Y nos vamos a deslizar punto por punto. No lo vamos a hacer apretado, sino que lo vamos a hacer suelto, holgadito,
para que no se nos frunce el trabajo. Entonces vamos a continuar así con punto deslizado para darle un mejor acabado al vestido. Deslizado todos estos puntos hasta llegar aquí a la abertura. Y en la abertura voy a subir con una cadena y voy a hacer 2 puntos bajos en el espacio del punto alto. Punto bajo y punto bajo en el espacio de los puntos altos, así en toda la abertura del vestido. Y después cuando lleguemos al otro lado, en la parte baja, volvemos a hacer puntos deslizados igual que lo hicimos aquí. Les muestro, ya finalicé toda la vuelta, corté el hilo y voy a ajustar. Ahora vamos a esconder esa hebrita de hilo aquí en la unión que hicimos en el costado. Les muestro cómo nos quedaron los puntos bajos aquí en la abertura. Vamos a trabajar en el escote de la espalda donde habíamos unido aquí. En los costados tenemos 5 puntos altos. Entre el segundo y el tercero vamos a atar hilo y vamos a comenzar con 1, 2 y 3 cadenas, y entre el tercero y el cuarto, de forma tal que nos queden los 2 puntos altos en el grupito, en el medio del grupito de 5. Vamos a separar ahora con 2 cadenas y punto en relieve por delante, siguiendo la secuencia de los puntos en relieve. Separamos con 2 cadenas. Si ustedes ven que les queda muy apretado la espalda con 2 cadenitas, le pueden seguir haciendo la misma secuencia de 3, pero en la espalda ustedes van a ver que se nos va a quedar como un poquito más abierto, así que vamos a cerrar tejiendo 2 cadenas en vez de 3. Entonces ahora vamos a ubicar los puntos altos en el centro del grupito de 5, entre el segundo y el tercero, y entre el tercero y el cuarto hacemos 2 puntos altos, separamos con 2 cadenas y seguimos la secuencia de puntos en relieve por delante, separando con 2 cadenas, así hasta llegar aquí donde tenemos la unión de la espalda y el frente. Ya hice los 2 puntos altos en el centro de los últimos 5 puntos altos antes de comenzar el frente. Voy a tomar hilo y me voy aquí sobre este punto alto y voy a hacer 2 puntos altos. Voy a separar con 2 cadenas, me voy a saltar este punto alto y en el siguiente voy a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, me salto este punto y en el siguiente 2 puntos altos, y lo vamos a hacer hasta llegar aquí antes de las disminuciones. Vamos a ir alternando. Ya he llegado a las disminuciones, aquí hice la primera disminución, entonces voy a separar ahora con 1, 2 y 3 cadenas. Yo estaba separando anteriormente con 2 cadenitas, ahora voy a hacer 3 en la parte de las disminuciones y tomo hilo, me salto este punto alto, me voy al siguiente y ahí hago 2 puntos altos. La diferencia es que vamos a hacer 3 cadenas, 3 cadenas, me salto este espacio y en el siguiente 2 puntos altos, 1, 2, 3 cadenas, me salto este espacio y en el siguiente 2 puntos altos, 3 cadenas, me salto este espacio y en el siguiente 2 puntos altos, 3 cadenas, me salto este espacio y en el siguiente, que es este, ya me toca hacer puntos altos. Voy a hacer 2 puntos altos en este lado, 3 cadenas, tomo hilo y de este lado del punto alto en relieve voy a hacer 2 puntos altos más. Ahora vamos a hacer lo mismo de este lado. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas, tomamos hilo, nos saltamos este espacio y en el siguiente 2 puntos altos, y así vamos a continuar hasta llegar
antes de aquí del marcador. Vamos a separar con 1, 2, 3 cadenas, tomamos hilo, nos saltamos este espacio y en el siguiente vamos a hacer 2 puntos altos y ahora vamos a conectar este lado con este lado. Para ello vamos a irnos, aquí tenemos el marcador para guiarnos, nos vamos a saltar este espacio y nos vamos al siguiente, que es este, la segunda vuelta de disminuciones, y ahí vamos a hacer un punto alto y en ese espacio otro punto alto. De esta forma hemos conectado un lado con el otro. Separamos ahora con 1, 2, 3 cadenas, tomamos hilo, nos vamos a saltar este espacio y en el siguiente hacemos igual, que es lo mismo, repetitivo, 2 puntos altos, 3 cadenas y vamos a hacer lo mismo que hicimos en este otro lado. Y después vamos a continuar aquí en el costado separando con 2 cadenas si lo quieren hacer igual que yo, y también en la espalda separando con 2 cadenas. Entonces nos vamos a encontrar cuando ya hayamos dado toda la vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta para unir el frente y la espalda, deslizándonos sobre el tercer punto de cadena que hice cuando comencé esta vuelta. Ahí voy a subir con una cadena y voy a hacer ahí mismo un punto bajo, y sobre el siguiente punto alto, punto bajo. En el espacio de las 2 cadenas, 2 puntos bajos, sobre el punto alto en el relieve, un punto bajo, y esto es lo que vamos a hacer, puntos bajos sobre cada uno de los puntos de la vuelta anterior, donde tenemos puntos altos, punto bajo, y donde tenemos 2 espacios de cadena, 2 puntos bajos, y en el espacio de las 3 cadenas, 3 puntos bajos. Así vamos a darle toda la vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta de puntos bajos deslizándonos en el primer punto bajo que hicimos. Introducimos el gancho y sacamos por esa casita. Ajusto. Ya hemos finalizado todo lo que es el contorno con los puntos bajos, y ahora vamos a hacer cadenitas para pasarlos por este pasacinta. Para hacer el cordón que va a ir en el pasacinta de la espalda y el frente, vamos a tejer cadenas hasta que cubramos toda el área. En mi caso voy a tejer 400 cadenitas. Ustedes pueden dejar las cadenitas así, tal cual, o podemos hacer, aquí les voy a mostrar cuando hayamos finalizado las 400 cómo hacer un cordoncito. Ya he finalizado todas las cadenas, me voy al segundo punto, tomo hilo y me deslizo por ese punto. Voy al siguiente, tomo hilo y me deslizo por el punto. Así me voy a deslizar punto por punto para obtener el cordón que vamos a estar pasando por el pasacinta. Y les muestro el cordón ya terminado, y lo que hice fue que en la parte aquí donde tenemos el escote, donde teníamos los 2 puntos altos, 3 cadenas de separación, 2 puntos altos, introduje el cordón y fui saltando 2 puntos y después lo pasé por debajo, por encima, por debajo, así por todo el contorno hasta llegar al otro extremo aquí donde tenemos también los 2 puntos altos, 3 cadenas, 2 puntos altos en los 2 piquitos del frente, de esta forma. Entonces con este tipo de diseño lo podemos ir ajustando aquí, recogiendo, abriendo, le podemos dar más espacio en la espalda y nos queda un vestido muy seguro, aunque tenga la espalda descubierta, porque lo podemos ajustar muy bien al cuerpo. Entonces ahora se los voy a mostrar en la modelo. Hola mis amantes del crochet, gracias por acompañarme hasta el final de este tutorial. Hoy hemos realizado un vestido de verano muy fácil y rápido que nos hará lucir una figura esbelta y estilizada. Los invito a suscribirse si aún no lo han hecho, a dar like, a compartir y a seguirme en mi página de Instagram de 3 Crochet, donde puedes compartir sus trabajos conmigo. Nos vemos pronto. Bye bye.